cuando uno analiza la situación de Brasil, en la última escala comparada sobre niveles de satisfacción con la democracia en América Latina, Brasil estaba último en el ranking. 13% de la gente considera un esquema útil en términos de gestión a la democracia política. ¿Sí? 13%. Es decir, había una desazón, y existe todavía una desazón para con la democracia. Es decir, hay una idea de fondo de que el Estado ya no cumple todo lo que yo pretendo, parcialmente, que cumpla. Empezando por una cosa central en Brasil, que es la seguridad. ¿Sí? Brasil tiene ciertas características que no son fácilmente reproducibles. Es el país más desigual del mundo. ¿Qué significa? Están los ricos más ricos y los pobres más pobres, en término acumulado, agregado. Esto no se da en todos los lugares. A pesar de que le llamamos latinoamericanización a este proceso, donde hay una pérdida relativa de la clase media y hay una preponderancia de los extremos más ricos o más pobres, en Brasil es algo muy consolidado. Entonces se mezcla desafección con la democracia, se mezcla desigualdad, se mezcla inseguridad, se mezcla corrupción y la sensación de impotencia. Terminé un documental hace unos días recorriendo toda América Latina, pero realmente me quedé impactado de lo que sucedió en Brasil, ¿sí? Porque en una favela, le hice una entrevista a un habitante de la favela y le preguntaba qué pensaba respecto de que la gente los veía a ellos y los estigmatizaba como violentos, y se decía, de verdad es como que estamos habilitados y nos importa poco. Y le pregunto por qué. Porque ellos roban a la luz de todos y nadie les hace nada. Entonces, de verdad no nos importa saltarnos el cerco que nos quieren poner en las favelas e ir a robar. Si ellos lo hacen, también es justo que lo hagamos. Fíjate la percepción de justicia, ¿sí?, de alguien de una favela que vive en un nivel de estigmatización extrema. Entonces, en este caldo de cultivo, en Brasil es esperable este tipo de cosas, porque además ni siquiera ha cerrado ciertos elementos muy complejos de la historia de Brasil, empezando por el racismo. Hay una desigualdad social, hay una desigualdad territorial y hay una desigualdad que básicamente tiene que ver con el racismo. El racismo sigue muy vigente. Lula en parte lo tapó, lo compensó, tuvo políticas públicas para frenar los niveles de discriminación, pero evidentemente hoy, frente a este cóctel complejo, surgen estos prejuicios, se hacen públicos y ya no da tanta vergüenza defenderlo, sobre todo para algún tipo de votantes. Mario, para ir cerrando, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte lo siguiente. Es un juego, tómalo así. Si fueras asesor de la oposición y del oficialismo, ¿qué mensaje o recomendación les darías a cada uno de cara a las elecciones de 2019? ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Si fuese consultor del oficialismo, ordenar un relato que no niegue la condición ideológica. Y esto, ser de derecha, ser de izquierda, ser de centro, no es pecado, ¿sí? El problema es cuando yo niego mi condición ideológica, pero lo hago en función de un referente ideológico que es el otro, ¿sí? Y el gobierno ha utilizado expresiones como posideológico, aideológico, transideológico, no ideológico, para negar una definición ideológica que en realidad existe. Porque cuando no existe explícitamente, ¿sí?, y cuando además esa no existencia o negación se la hace frente a otro, de última hay una instancia que hace que sea fácilmente ubicable, que es el efecto de mis propias políticas públicas. Por lo tanto, esta asunción, creo que en esta etapa, vuelvo a decir lo que antes decía, de política sin filtros, no es algo malo, no es pecado, ¿sí? Esto en primer término. Es decir, quitar la pose no ideológica y ser más auténtico. ¿Qué le diría a la oposición? En primer lugar, una autocrítica. La oposición no ha hecho autocrítica, ¿sí? Primero, que la oposición no es una, son múltiples. Quizás está dominada preferentemente por las opciones panperonistas, ¿sí? Este peronismo expresado en tribus en plural. Pero me parece que el primer término es la autocrítica. Y el segundo es no caer a la tentación, porque ambos sectores, oficialismo y oposición, se provocan de la negación del otro. Está muy de moda, sobre todo para criticar a los bolsonaros, pero es un problema de las izquierdas también, la facilidad con que lo utilizamos la expresión fascismo o neofascismo. Y una de las características más importantes del fascismo es la negación del otro.